Buen día, amigos. Los vuelvo a saludar desde aquí, la Ciudad de México, y esta vez en un nuevo episodio de Preguntas y Respuestas, tratando de contestar algunas de las inquietudes que ustedes, los seguidores tan fieles de nuestro canal, me mandan. Y esta vez quiero contestar, o voy a intentar contestar, la pregunta que me hizo Fabián Cipriani. Y su pregunta fue la siguiente: ¿por qué no hubo más profetas? ¿Qué incidió para que no siguiera surgiendo profetas luego de Malaquías? Bueno, esta pregunta en realidad supone precisamente lo que afirma la tradición, que los últimos 3 profetas de Israel fueron los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías. Los profetas Ageo y Zacarías vivieron en la época del rey persa Darío I, alrededor de los años 521-520 antes de nuestra era, mientras que el profeta Malaquías vivió en el primer tercio del siglo V antes de nuestra era. ¿Cómo hay que entender esta pregunta y esta afirmación de la tradición que considera a Malaquías como el último de los profetas? A tales efectos quiero volver un poco atrás y quiero recordarles que según la tradición bíblica, el más grande profeta de Israel fue el profeta Moisés. Y así reza el libro del Deuteronomio precisamente sobre Moisés al momento de morir. Así cuenta el texto de Deuteronomio. No ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien Yahvé trataba cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Yahvé le envió a realizar en el país de Egipto, contra Faraón, todos sus siervos y todo su país, y en la mano tan fuerte y el gran terror que Moisés puso por obra a los ojos de todo Israel. Es decir que, según la tradición bíblica, el profeta Moisés era considerado el más grande de los profetas, aquel que realmente no había tenido ningún parecido o competencia entre los profetas de Israel. Cuando nosotros evaluamos la institución de la profecía en el antiguo Israel, podemos ver 2 tipos básicos de profetas. Por un lado, tenemos los profetas milagreros, como fue el caso del profeta Elías o el profeta Eliseo, que vivieron alrededor del siglo IX antes de nuestra era. Y luego tenemos los profetas a partir del siglo VIII, como el profeta Amós, el profeta Oseas, y luego los grandes profetas del libro, como son considerados los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel. Cuando nosotros evaluamos la institución de la profecía, queda claro que lo que se presupone es que el Dios de Israel estaba cerca del pueblo de Israel. Y en ese sentido, entonces, el profeta funcionaba como el vaso comunicante entre el Dios creador y el pueblo. El profeta, en realidad, cuando él hablaba, transmitía por medio de sus cuerdas vocales la voz de Yahvé. Y cuando entonces la Biblia dice, y Jeremías o Isaías o Ezequiel dijeron, obviamente se referían a que era el Dios de Israel que hablaba por medio de sus bocas. En este sentido, entonces, el texto presupone que el Dios de Israel estaba comprometido con la historia, con los acontecimientos que afectaban al pueblo de Israel, y en este sentido realmente había una verdadera cercanía entre Dios y el pueblo.
Pero hay un momento crucial en la historia del antiguo Israel en donde se produce un quiebre en esta situación. Y es cuando a finales del siglo séptimo y comienzos del siglo sexto se produce la gran catástrofe cuando llegan los babilonios. Y como consecuencia de ello, la ciudad de Jerusalén fue destruida, el templo de Jerusalén fue quemado por los babilonios en el año 586 antes de nuestra era, y en sucesivas olas la jerarquía gubernamental, religiosa e incluso la profética del reino de Judea fueron llevados al exilio de Babilonia. Pero esta enorme catástrofe nacional, ¿cómo fue entendida por los antiguos judaítas? Es decir, cómo ellos vivieron precisamente esta situación en la que el pueblo de Israel fue expulsado de su tierra y la casa de Dios fue destruida. En este sentido, el concepto que podemos encontrar en la Biblia hebrea, desde un punto de vista teológico, es el ocultamiento de Dios. Es decir, Dios ahora ocultó su rostro y ya no está cerca de Israel. Prueba de ello es lo que nos cuenta el libro de Deuteronomio, en una situación en donde antes de entrar el pueblo de Israel a la tierra de Israel, Dios le anuncia a Moisés lo que habrá de suceder. Es decir, el futuro narrativo en el libro del Deuteronomio probablemente refleje la situación que vivía Israel para finales de la época del primer templo. Y así reza el texto de Deuteronomio. Yahvé dijo a Moisés: he aquí que vas a acostarte con tus padres, y este pueblo se levantará para prostituirse, yendo en pos de dioses extraños, los de la tierra en la que va a entrar. Me abandonará y romperá mi alianza que yo he concluido con él. Aquel día montaré en cólera contra él, los abandonaré y les ocultaré mi rostro. Será pasto y presa de un sinfín de males y adversidades, de suerte que dirá aquel día: ¿no me habrán llegado estos males porque mi Dios no está en medio de mí? Pero yo ocultaré mi rostro aquel día, a causa de todo el mal que habrá hecho, yéndose en pos de otros dioses. Es decir, que el texto anuncia que por los pecados de Israel, y eso era precisamente lo que suponía, por ejemplo, la literatura historiográfica judía o profética, que por los pecados de Israel, Dios castigó a Israel, precisamente con la destrucción y el exilio. Y en ese sentido, entonces, a partir de ese momento se produjo lo que podríamos llamar un distanciamiento entre el Dios de Israel y el pueblo de Israel. Y en este sentido, entonces, eso podría explicar por qué la palabra de Dios ya no estuvo cerca del pueblo. Y en consecuencia, la institución de la profecía clásica, a partir de ese momento, de hecho, se debilitó, languideció y finalmente desapareció. Prueba de ello es, por ejemplo, lo que nos dice el Salmo 74, cuando en un contexto en donde precisamente hace referencia a la destrucción del templo de Jerusalén por los babilonios, el texto reza así: no vemos nuestras enseñas, no existen ya profetas, ni nadie entre nosotros que sepa hasta cuándo. Es decir, los judaítas se encontraban absolutamente desesperados por la situación creada, esa situación de destrucción y de exilio, y por eso la sensación era que ya no existían profetas. Y esa sensación prima precisamente en ciertos círculos del judaísmo del Segundo Templo.
Otro ejemplo en este sentido sobre la sensación que no hay profetas ahora, sino que habrán de aparecer solamente en un futuro, aparece en el libro de 1 Macabeos, en una situación en donde luego de reconquistar el monte del templo de manos de los griegos, en la época de Judas Macabeo, y cuando están purificando el templo de Jerusalén para rededicarlo. Por cierto, esa es la celebración que nosotros los judíos celebramos en la fiesta de Hanukkah, es decir, la rededicación del templo por Judas Macabeos. Se les había presentado un problema religioso y era qué hacer con las piedras del altar de sacrificio que había sido precisamente profanado por los griegos en la época de Antíoco Epífanes IV, pero de todas maneras alguna vez había sido realmente el altar de sacrificio del templo de Jerusalén. Y fíjense cómo plantea el problema y qué solución propone precisamente en el libro de 1 Macabeos. El texto reza así: deliberaron sobre lo que había de hacerse con el altar de los holocaustos que estaba profanado. Con buen parecer acordaron demolerlo para evitarse un oprobio, dado que los gentiles lo habían contaminado. Lo demolieron, pues, y depositaron sus piedras en el monte de la casa, en un lugar conveniente, hasta que surgiera un profeta que diera respuesta sobre ellas. Es decir, el texto claramente afirma que no existen profetas en esa época y por lo tanto no saben a ciencia cierta qué solución al problema pueden adoptar o qué decisión pueden decidir sobre el caso. Y por eso el texto claramente espera que cuando surja un profeta en el futuro, en ese caso entonces ellos van a obtener esa respuesta. Y de manera categórica encontramos en el Talmud de Babilonia precisamente una afirmación concreta sobre esta situación, cuando el Talmud dice: enseñaron los sabios, desde que murieron los últimos profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, se alejó el Espíritu Santo de Israel. Es decir, aquí aparece muy claro entonces que en círculos fariseos en la época del Segundo Templo y luego en la época rabínica ya se había establecido la doctrina religiosa por lo cual Malaquías había sido el último de los profetas. Y en este sentido, entonces, la pregunta que se me había formulado encuentra respuesta en toda esta corriente que podemos identificar en el antiguo Israel.